¿Qué pasaría si te dijera que la historia más impactante jamás contada no es un mito, sino una realidad que partió el tiempo en dos? Un mundo en tinieblas, imperios levantados sobre la violencia y el miedo, y en medio de todo un carpintero sin riquezas, sin ejércitos, sin poder político, que desafió a reyes y conquistó corazones. Sus palabras transformaron pescadores en héroes, esclavos en mensajeros, perseguidos en portadores de esperanza. Y su legado quedó escrito en un documento que cambiaría la historia para siempre, el Nuevo Testamento. No es solo un libro, es un manifiesto divino que venció al imperio más poderoso de la tierra sin derramar sangre. Sus páginas guardan secretos que aún hoy siguen derribando muros, sanando heridas y levantando vidas rotas. Pero la pregunta es, ¿estás listo para descubrirlos? Acompáñanos en este viaje, dale me gusta, suscríbete y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría sacudir tu fe y tu destino eterno. La promesa y el nacimiento del Salvador. Imagínate vivir hace más de 2000 años. El aire que respiras está cargado de tensión. El poderoso imperio romano te controla con puño de hierro. Sus legiones marchan por tus calles. Sus impuestos ahogan a tu pueblo y su águila imperial ondea sobre tu tierra sagrada. Eres un judío y en tu corazón arde una llama que ningún emperador puede apagar, la esperanza de un libertador, un Mesías prometido. Por 400 largos años, el cielo había guardado silencio. Desde que el último profeta, Malaquías, había hablado, una quietud expectante se había apoderado de Israel. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. En cada sinagoga, en cada hogar, los ancianos leían con voz temblorosa las antiguas profecías, especialmente las palabras del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, que eran un bálsamo para el alma herida del pueblo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Los fariseos, los estudiosos más devotos, analizaban cada letra de la ley, debatiendo cómo sería este rey. Esperaban un guerrero poderoso, un líder político que aplastaría a Roma y restauraría el trono de David en toda su gloria. Los saduceos, la élite sacerdotal que controlaba el templo, eran más pragmáticos. Temían cualquier levantamiento que pudiera perturbar su frágil paz con Roma y amenazar su posición de poder. Y en el desierto, lejos del ruido y la corrupción, los esenios vivían en comunidades ascéticas, orando y esperando en pureza la llegada del elegido. Cada grupo tenía su propia teoría, su propia expectativa, pero todos compartían una certeza: algo extraordinario estaba a punto de suceder. El reloj profético de Dios, puesto en marcha desde antes de la creación del mundo, estaba llegando a su hora señalada. El profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 25, había predicho con asombrosa precisión el tiempo de la venida del Mesías príncipe, y ese tiempo se estaba cumpliendo. Mientras el mundo de los hombres estaba ocupado con sus imperios y sus intrigas, Dios estaba a punto de mover su pieza más importante en el tablero de la historia, no en un palacio de Roma, sino en una aldea tan pequeña e insignificante que era objeto de desprecio, Nazaret, en la región de Galilea. Allí vivía una joven llamada María. No era una princesa, ni la hija de un sacerdote. Era una muchacha humilde, de corazón puro, prometida en matrimonio a un carpintero llamado José, un hombre justo y bueno, también de linaje real, aunque olvidado, descendiente del gran rey David. Nazaret era tan intrascendente que más tarde un hombre llamado Natanael preguntaría con escepticismo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno?
Pero los caminos de Dios no son los nuestros. Él elige lo humilde para confundir a lo soberbio. Un día, que para María comenzó como cualquier otro, quizás mientras amasaba el pan o recogía agua del pozo, su vida y el curso de la historia humana cambiaron para siempre. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 26, nos relata el momento. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Imagina el shock. Un ser de luz celestial, un mensajero del trono de Dios, aparece de repente en su humilde hogar. Los ángeles no visitaban a gente común. El corazón de María debió latir con una mezcla de asombro y temor. El ángel Gabriel la saludó con palabras que resonarían por toda la eternidad, como leemos en el versículo 28, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». El texto nos dice que María se turbó, favorecida, bendita, porque ella era una simple muchacha de Nazaret. No entendía qué había hecho para merecer tal honor. Mientras su mente luchaba por comprender, Gabriel le entregó la noticia más imposible y maravillosa de todos los tiempos. Leemos en el versículo 31, «Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús». El nombre Jesús, Yeshua en hebreo, significaba Yahvé salva. Este no sería un niño ordinario. Gabriel continuó, como vemos en el versículo 32. «Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María, virgen y prometida, solo pudo hacer la pregunta más lógica y humana, como leemos en el versículo 34. «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». La respuesta del ángel reveló el misterio más profundo y el milagro más grande de la fe cristiana, descrito en el versículo 35. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». En ese momento el destino del mundo pendía de la respuesta de una joven humilde. Podría haber dudado, podría haber temido el escándalo, el rechazo, incluso la muerte por lapidación. Pero en un acto de fe que cambiaría la historia, María se entregó completamente a la voluntad de Dios. Su respuesta, en el versículo 38, es una de las frases más hermosas de toda la Escritura. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en su palacio de mármol en Roma, el emperador César Augusto, el hombre más poderoso del mundo, tomó una decisión puramente administrativa, sin tener la menor idea de que estaba siendo un instrumento en el plan soberano de Dios. Lucas nos lo cuenta en el capítulo 2, versículo 1. «Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este censo obligaba a cada familia a registrarse en su ciudad de origen. Y José, al ser de la casa y familia de David, tenía que viajar hacia el sur, a la pequeña ciudad de Belén, en Judea. El poderoso César, en su afán de contar y tasar a sus súbditos, estaba cumpliendo sin saberlo una profecía escrita 700 años antes por el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». El viaje fue arduo y agotador, más de 150 kilómetros a pie o en burro, por caminos polvorientos y peligrosos, especialmente para María en los últimos días de su embarazo. Cuando finalmente llegaron a Belén, la ciudad estaba abarrotada. No había una sola habitación disponible. Cada posada, cada mesón les cerró la puerta,
Fue en la noche más oscura, en el lugar más humilde, que la luz del mundo decidió nacer. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7, las palabras más tiernas y paradójicas de la historia. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Piensa en esto. El Rey del universo, el creador de las estrellas, no nació en un palacio, sino en un establo, rodeado del calor y el olor de los animales. Su primera cuna no fue de oro, sino un simple pesebre, un comedero para el ganado. Dios se hizo hombre en la más absoluta humildad, pero el cielo no podía permanecer en silencio. Mientras la humanidad dormía, Dios preparó un coro celestial para los testigos más inesperados. Unos pastores que cuidaban sus rebaños en los campos cercanos. Eran hombres sencillos, marginados por la sociedad, pero de corazón vigilante. Lucas en el capítulo 2, versículo 9, describe la escena. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y de repente el cielo nocturno se llenó con una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Rey había llegado, la promesa se había cumplido, la historia había cambiado para siempre. La preparación para el ministerio. Tras los eventos milagrosos de su nacimiento, la Biblia guarda un velo de silencio sobre la mayor parte de la infancia y juventud de Jesús. Solo tenemos un breve pero revelador destello de luz cuando tenía 12 años. Su familia, como cada año, viajó a Jerusalén para celebrar la Pascua. Lucas nos cuenta en el capítulo 2, versículo 41, que era su costumbre. Al terminar la fiesta, en la confusión de las caravanas que regresaban, sus padres emprendieron el camino de vuelta a Nazaret, pensando que Jesús estaba con otros familiares. Pero no era así. Imagina la angustia de María y José al descubrir, después de un día de viaje, que su hijo no estaba. Regresaron a Jerusalén, buscándolo desesperadamente durante 3 largos días. Finalmente lo encontraron en el lugar menos esperado para un niño, el templo. Lucas registra la asombrosa escena en el capítulo 2, versículo 46. Le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, los maestros más sabios de Israel, hombres que habían dedicado su vida entera al estudio de las Escrituras, estaban maravillados. El versículo 47 nos dice que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando su madre, aliviada pero desconcertada, le preguntó por qué les había hecho eso, Jesús dio su primera respuesta registrada en los Evangelios, una que revelaba su profunda conciencia de su identidad y misión. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Después de este episodio, Jesús regresó a Nazaret y, como dice la Escritura, estaba sujeto a ellos. Durante los siguientes 18 años, el Hijo de Dios vivió una vida aparentemente ordinaria. Aprendió el oficio de su padre, José. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 3, nos revela que la gente de su pueblo lo conocía simplemente como el carpintero, hijo de María. Estos no fueron años perdidos, fueron años de preparación silenciosa, de crecimiento en un cuerpo humano. El creador del universo aprendió a trabajar la madera con sus propias manos, sintiendo el cansancio, el sudor, la dignidad del trabajo honesto. Lucas resume este periodo de manera perfecta en el capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Mientras Jesús vivía esta vida oculta en Nazaret, en el desierto de Judea,
Una voz poderosa y solitaria comenzó a resonar. Era una voz que parecía venir de otro tiempo, un profeta como los de antaño. Mateo nos presenta a Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan no era un predicador de ciudad. Había elegido la dureza y la soledad del desierto como su púlpito. Su apariencia era tan radical como su mensaje. Mateo nos describe en el versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Era un hombre totalmente apartado del mundo, consumido por una única misión, y su mensaje era como un martillo, directo y sin concesiones, como leemos en el versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse, metanoia en griego, significaba mucho más que pedir perdón. Significaba un cambio radical de mente y de dirección en la vida. Y la gente acudía en masa para escucharlo. De Jerusalén, de toda Judea, venían a confesar sus pecados y a ser bautizados por él en el río Jordán, como un símbolo de purificación y un nuevo comienzo. Pero Juan nunca permitió que la atención se centrara en él. Él sabía que solo era el heraldo, el que preparaba el camino, siempre apuntaba a alguien más grande. Sus palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11, son una declaración de humildad y verdad. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y un día, ese alguien más grande apareció. Jesús, ahora un hombre de unos 30 años, caminó desde Galilea hasta el Jordán. Cuando Juan lo vio, reconoció de inmediato quién era. El hombre que no temía a reyes se sintió indigno. Mateo nos cuenta en el capítulo 3, versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús, el sin pecado, insistió, no por necesidad de arrepentimiento, sino para identificarse completamente con la humanidad a la que venía a salvar, y para cumplir toda justicia. Y cuando Jesús salió de las aguas, ocurrió uno de los momentos más extraordinarios de la historia. El cielo mismo se abrió. Leemos en el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Fue una teofanía trinitaria. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu descendiendo visiblemente. Y entonces la voz del Padre resonó desde el cielo, una declaración de amor y aprobación que hizo temblar la creación, como vemos en el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero inmediatamente después de esta cumbre de gloria celestial, el Espíritu Santo guió a Jesús a un lugar de prueba extrema. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1, nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Antes de la victoria pública, debía haber una victoria privada. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó. Imagina la debilidad física, el hambre atroz. En ese momento de máxima vulnerabilidad humana, Satanás, el tentador, se presentó para atacar. La primera tentación fue a su necesidad física más básica. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era una trampa sutil. Usa tu poder divino para satisfacer tu necesidad humana. Pero Jesús respondió citando la Escritura del libro de Deuteronomio, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
La segunda tentación fue al orgullo espiritual. Llevándolo al pináculo del templo, el diablo lo retó: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Satanás usó la propia escritura, pero torciéndola. Jesús respondió de nuevo con la palabra de Dios: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación fue la más audaz, el poder mundano. Mostrándole todos los reinos del mundo, el diablo le ofreció un atajo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Le ofrecía el dominio del mundo sin el dolor de la cruz. Pero Jesús, con autoridad divina, puso fin a la contienda, como leemos en el versículo 10. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jesús había vencido, no como Dios invulnerable, sino como hombre dependiente de la palabra de su Padre. Había enfrentado las tres grandes tentaciones de la humanidad: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, y había salido victorioso. La preparación había terminado. El ministerio estaba a punto de comenzar. El comienzo del ministerio público. Pescadores de hombres. Después de su victoria en el desierto, Jesús regresó a Galilea, no como el carpintero silencioso, sino como un hombre ungido por el Espíritu y listo para iniciar su misión pública. Pero no la comenzaría solo. El plan de Dios siempre ha incluido a personas. Necesitaba un pequeño grupo de hombres que caminaran con Él, aprendieran de Él, y que un día llevaran su mensaje hasta los confines de la tierra. No fue a las escuelas rabínicas de Jerusalén a buscar a los más sabios. No fue a los palacios a reclutar a los más influyentes. Fue a la orilla del mar de Galilea, un lugar de trabajo duro, de redes, de olor a pescado y de piel curtida por el sol. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 18, nos pinta la escena. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Eran hombres comunes, sin educación formal, probablemente luchando cada día para mantener a sus familias. Pero Jesús no vio sus manos callosas, vio el potencial de sus corazones. Se acercó a ellos y les hizo la invitación más extraña y fascinante que jamás habían escuchado. El versículo 19 registra sus palabras: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres, ¿qué podía significar eso? No tenía sentido lógico. Era una llamada a dejar la única vida que conocían, su seguridad, su sustento, para seguir a un predicador itinerante. Sin embargo, había algo en su mirada, una autoridad en su voz, una presencia divina que trascendía toda explicación. Y la respuesta de estos hombres fue tan radical como la llamada. El versículo 20 nos dice algo increíble. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, sin dudar, sin hacer preguntas, sin negociar condiciones. Simplemente lo dejaron todo. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca con su padre, remendando las redes. A ellos también los llamó. Y el versículo 22 nos cuenta su reacción, igualmente asombrosa. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Abandonaron el negocio familiar, incluso a su propio padre, para responder a la llamada irresistible de Jesús. El rey estaba formando su equipo, no con los calificados, sino con los que estaban dispuestos a ser transformados. El primer milagro en Caná. Pocos días después, este nuevo grupo fue invitado a una boda en un pequeño pueblo llamado Caná de Galilea. Las bodas en esa cultura eran el evento social más importante, una celebración que duraba hasta una semana. Era un tiempo de gran alegría y hospitalidad.
Juan nos cuenta en el capítulo 2, versículo 1, que la madre de Jesús, María, también estaba allí. En medio de la fiesta ocurrió una catástrofe social. El versículo 3 nos dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Quedarse sin vino no era un simple inconveniente, era una humillación pública terrible para la familia de los novios, una vergüenza que los marcaría para siempre. María, con la fe de una madre que conocía el secreto del origen de su hijo, acudió a él. La respuesta de Jesús en el versículo 4 puede parecer extraña. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No era una falta de respeto. Mujer era un término formal. Jesús estaba estableciendo que su ministerio ahora se regiría por el tiempo de su Padre Celestial, no por lazos familiares. Su hora, la hora de la cruz, aún no había llegado. Pero María entendió, su fe no vaciló. Se dirigió a los sirvientes y les dio una instrucción simple pero profunda, una instrucción que sigue siendo válida para nosotros hoy, como vemos en el versículo 5. Haced todo lo que os dijere. Cerca de allí había 6 grandes tinajas de piedra, usadas para los ritos de purificación de los judíos. Cada una podía contener unos 100 litros de agua. Jesús dio una orden sencilla, llenad estas tinajas de agua, y los sirvientes obedecieron, llenándolas hasta el borde, 600 litros de agua. Entonces vino la segunda orden, aún más extraña, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Imagina a los sirvientes. Ellos sabían que era solo agua. Podrían haber sido ridiculizados, pero obedecieron. Y en el trayecto desde la tinaja hasta la copa del maestresala ocurrió el milagro. El agua se transformó en vino. Cuando el maestresala, el encargado de la fiesta, probó el contenido de la copa, no podía creerlo. No era un vino cualquiera, era el mejor vino de toda la fiesta. Llamó al novio y le dijo, como leemos en el versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan concluye este relato con una frase clave en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este no fue un milagro de sanación o de liberación, fue un milagro de gozo, de abundancia, de celebración. El primer acto público de Jesús no fue una condena, sino la creación de vino para una fiesta de bodas. Revelaba la naturaleza de su reino, un reino de alegría desbordante, de transformación y de nueva vida. Dios se preocupa por nuestras alegrías, tanto como por nuestras penas. Con este acto, Jesús no solo salvó a una familia de la humillación, sino que mostró a sus nuevos discípulos un destello de su verdadera identidad. La gloria de Dios había comenzado a manifestarse en la tierra. Las enseñanzas y los milagros de Jesús, la autoridad y el manifiesto del reino. Después del milagro en Caná, la fama de Jesús comenzó a extenderse. Viajó a Jerusalén para la Pascua, la fiesta más sagrada de los judíos. El templo de Jerusalén debía ser el centro de la adoración, la casa de Dios en la tierra. Pero cuando Jesús llegó, lo que encontró no fue un lugar de oración, sino un mercado ruidoso y corrupto. Juan nos describe la escena en el capítulo 2, versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. El patio de los gentiles se había convertido en un negocio. El balido de los animales y el regateo de los mercaderes ahogaban las oraciones. Los cambistas cobraban tasas abusivas para cambiar las monedas romanas por la moneda del templo. La casa de su padre había sido profanada, y entonces el manso Cordero de Dios mostró el fuego de un león. El versículo 15 nos cuenta, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos
y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Fue un acto de santa indignación, una limpieza apasionada. A los que vendían palomas les ordenó: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Los líderes religiosos, furiosos por este desafío a su autoridad, le exigieron una señal. La respuesta de Jesús fue enigmática y profética. Como vemos en el versículo 19, «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Ellos pensaron que hablaba del edificio de piedra, que había tardado décadas en construirse. Pero Juan nos aclara que él hablaba del templo de su cuerpo. Era la primera alusión a su propia muerte y resurrección. De regreso en Galilea, las multitudes lo seguían a todas partes. Al verlas como ovejas sin pastor, Jesús subió a un monte para entregar el manifiesto de su reino, el sermón más famoso de la historia, el Sermón del Monte. Mateo, en el capítulo 5, nos dice que se sentó, y sus discípulos se acercaron. Entonces abrió su boca y les enseñó. Lo que dijo puso el mundo de cabeza. Comenzó con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En un mundo que valoraba la riqueza y el poder, Jesús bendijo a los humildes, a los que reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendijo a los que sufren. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendijo a los gentiles, no a los agresivos. Jesús no vino a abolir la ley de Moisés, sino a cumplirla, a llevarla a su significado más profundo. Dijo que la ira en el corazón era como un asesinato, que la lujuria en la mente era como un adulterio. Llevó la moralidad desde el acto externo hasta la intención interna. Y entonces pronunció la enseñanza más radical y revolucionaria de todas, en el capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto era inaudito. Era un llamado a un amor sobrenatural, un amor que reflejaba el carácter mismo de Dios. También les enseñó a orar, no con repeticiones vanas, sino con la intimidad de un hijo que habla con su padre. Nos dio el modelo de oración que llamamos el Padre Nuestro, comenzando con las palabras revolucionarias: Padre nuestro que estás en los cielos. El dominio sobre la creación. Jesús no solo enseñaba con sermones, sino también con parábolas, historias sencillas de la vida cotidiana que ocultaban profundas verdades espirituales. Habló del sembrador y los diferentes tipos de tierra, representando los corazones humanos. Contó la historia del hijo pródigo, pintando un cuadro inolvidable del amor incondicional y perdonador de Dios Padre. Usó ovejas perdidas, tesoros escondidos y perlas de gran precio para revelar los misterios del reino de los cielos. Sus historias eran ventanas al corazón de Dios, y sus palabras iban acompañadas de poder. Sus obras demostraban que no era un simple maestro. Sanaba a los leprosos con un simple toque, algo que nadie se atrevía a hacer. Devolvía la vista a los ciegos, el oído a los sordos, y hacía caminar a los paralíticos. Expulsaba demonios, liberando a personas de tormentos inimaginables. Uno de los milagros más asombrosos ocurrió en el mar de Galilea. Después de un largo día de enseñanza, Jesús mandó a sus discípulos a cruzar el mar en barca, mientras él se retiraba a orar. Durante la noche, se desató una tormenta violenta. Las olas golpeaban la barca, y estos pescadores experimentados estaban aterrorizados, luchando por sus vidas. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 48, nos dice que Jesús los vio en apuros y vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre las aguas embravecidas como si fuera tierra firme. Los discípulos, al verlo, gritaron de terror, pensando que era un fantasma, pero Jesús les habló: «Tened ánimo,
«Yo soy, no temáis». Pedro, siempre impetuoso, le gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Ven». Por un momento Pedro hizo lo imposible, caminó sobre el agua, pero cuando miró las olas y sintió el viento, dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo rescató, y al subir a la barca el viento cesó. Los discípulos, asombrados, lo adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Habían presenciado su dominio sobre las leyes de la naturaleza. En otra ocasión, una multitud de más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo había seguido a un lugar desierto. Al atardecer, los discípulos querían despedirlos para que buscaran comida. Pero Jesús les dijo: «Dadles vosotros de comer». Todo lo que tenían eran 5 panes de cebada y 2 peces pequeños, el almuerzo de un niño. Jesús tomó esa ofrenda insignificante, dio gracias a Dios y comenzó a repartirla, y ocurrió un milagro de multiplicación. Todos comieron hasta saciarse. No solo eso, sino que recogieron 12 cestas llenas de los trozos que sobraron. Mostró que en sus manos lo poco se convierte en más que suficiente. Sus enseñanzas y sus milagros revelaban una verdad ineludible. Este hombre no era un profeta más. Tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza e incluso sobre la muerte. El reino de Dios había irrumpido en la historia humana en la persona de Jesús de Nazaret. La gran confesión y la transfiguración. La confesión de Cesarea de Filipo. Después de meses de ministerio intenso, de enseñar a multitudes y realizar milagros asombrosos, Jesús sabía que había llegado un momento crucial. Necesitaba saber si sus discípulos más cercanos habían entendido realmente quién era Él. No bastaba con que lo vieran como un gran profeta o un hacedor de milagros. Los llevó lejos de las multitudes, a la región de Cesarea de Filipo, un lugar pagano, al pie del monte Hermón. Era un escenario deliberado para la pregunta más importante que jamás les haría. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 13, registra el momento. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Los discípulos respondieron con los rumores populares. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado; otros, que eres Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas. La gente reconocía su grandeza, pero lo encasillaban en categorías conocidas. Entonces Jesús los miró fijamente y les hizo la pregunta que definiría su fe y el futuro de la iglesia. El versículo 15 es el punto de inflexión. «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». El silencio debió ser denso. Todo su futuro dependía de esa respuesta. Y fue Simón Pedro, siempre el primero en hablar, quien por una revelación divina pronunció las palabras que se convertirían en el fundamento de la fe cristiana. En el versículo 16, su voz resonó con una certeza absoluta: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». No solo el Mesías, el Rey esperado, sino el Hijo del Dios viviente. Era una confesión de su plena divinidad. Jesús, lleno de gozo, le respondió: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Y sobre la roca de esa confesión, Jesús prometió edificar su iglesia, una iglesia contra la cual ni las puertas del infierno prevalecerían. La gloria en la montaña. Pero inmediatamente después de esta revelación gloriosa, Jesús comenzó a enseñarles una verdad difícil: que el Hijo del Hombre debía ir a Jerusalén, sufrir mucho, ser rechazado, morir y resucitar al tercer día. Pedro, que acababa de confesar su divinidad, no pudo aceptar la idea de un Mesías sufriente y trató de reprender a Jesús, pero Jesús lo corrigió duramente.
enseñándoles que el camino a la gloria pasaba necesariamente por la cruz. Para fortalecer la fe de su círculo más íntimo ante la prueba que se avecinaba, 6 días después, Jesús hizo algo extraordinario. Mateo nos cuenta en el capítulo 17, versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Allí, lejos de todos, mientras oraban, ocurrió algo que superaba toda comprensión humana. El versículo 2 lo describe. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Por un instante, el velo de su humanidad se descorrió, y los 3 discípulos vieron un destello de su gloria divina preexistente. Su rostro brillaba con una luz celestial, y su ropa era de una blancura sobrenatural. Fue una visión tan sobrecogedora que cayeron al suelo. Y como si eso no fuera suficiente, el versículo 3 añade, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés, el representante de la ley, y Elías, el representante de los profetas, estaban allí conversando con Jesús. Todo el Antiguo Testamento daba testimonio de él. El Evangelio de Lucas nos dice que hablaban de su partida, de su éxodo, que iba a cumplir en Jerusalén su muerte y resurrección. Pedro, abrumado y sin saber qué decir, balbuceó, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas». Quería preservar ese momento de gloria para siempre. Pero mientras aún hablaba, una nube de luz, la Shekinah, la misma presencia gloriosa de Dios que había llenado el tabernáculo, los cubrió. Y desde la nube, la voz de Dios Padre resonó por segunda vez, con una claridad y una autoridad incontestables, como leemos en el versículo 5, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». La orden era clara, no a Moisés, no a Elías, sino a Jesús. Él es la revelación final y definitiva de Dios. Al oír la voz, los discípulos cayeron sobre sus rostros, llenos de un temor reverente. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, «Levantaos y no temáis». Cuando alzaron los ojos, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. La confesión de Pedro fue una revelación de fe. La transfiguración fue una confirmación del cielo. Jesús era sin lugar a dudas el Hijo de Dios. Pero esta visión de gloria no era el destino final, sino una preparación. Era un ancla para sus almas, para que cuando vieran a su Señor desfigurado y clavado en una cruz, pudieran recordar la gloria que habían presenciado en la montaña y supieran que la cruz no era una derrota, sino el camino divinamente señalado hacia una gloria aún mayor. La semana de la Pasión, entrada triunfal, última cena y Getsemaní. La entrada triunfal. Habían pasado 3 años de ministerio, 3 años de caminar, enseñar, sanar y amar. Ahora, el reloj divino marcaba la hora final. Jesús, con una resolución firme, se dirigió a Jerusalén por última vez. Sabía exactamente lo que le esperaba allí, el rechazo, la traición, el sufrimiento y la cruz. Sin embargo, como dice la Escritura, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No entró en la ciudad a escondidas. Lo hizo de una manera pública y altamente simbólica. Al acercarse a la ciudad, desde el Monte de los Olivos, envió a 2 discípulos a una aldea cercana con instrucciones precisas, como leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 30. Hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Estaba cumpliendo deliberadamente una antigua profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.
Los reyes de la tierra montaban imponentes caballos de guerra como símbolo de poder y conquista. Jesús eligió un pollino, un animal de paz y humildad. Su reino no era de este mundo. Cuando comenzó a descender del monte de los olivos, con la vista gloriosa de Jerusalén ante él, la multitud que lo había seguido y había sido testigo de sus milagros estalló en un gozo incontenible. Comenzaron a extender sus mantos en el camino, un gesto reservado para la realeza. Cortaban ramas de los árboles y las esparcían a su paso. La atmósfera estaba cargada de una expectación mesiánica, y la gente gritaba las palabras del Salmo 118. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana significa sálvanos ahora. Estaban aclamándolo públicamente como su rey, su Mesías. Pero en medio de la aclamación Jesús lloró. Lloró por Jerusalén, porque no reconocieron el día de su visitación. Vio la destrucción que vendría sobre la ciudad por su rechazo. La última cena. Llegó el jueves de esa semana crucial. La víspera de la Pascua. Jesús sabía que su hora había llegado. El Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 1, nos da una visión íntima de su corazón. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, quería pasar una última noche con sus discípulos. En un aposento alto, se reunieron para celebrar la cena de Pascua, la comida que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante la cena, Jesús hizo algo impactante, algo que invirtió todas las normas sociales. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Era la tarea del esclavo más bajo de la casa. Pedro, escandalizado, protestó: «No me lavarás los pies jamás». Pero Jesús le respondió con palabras que revelaban el significado profundo de su acto. «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Les estaba enseñando una lección imborrable sobre la humildad, el servicio y la limpieza espiritual que solo Él podía dar. Luego, durante la cena, tomó el pan sin levadura, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido». Después tomó la copa de vino y dijo: «Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». En ese momento solemne, Jesús estaba instituyendo la Santa Cena, la Eucaristía, el Cordero de la Pascua, cuyo sacrificio había salvado a los israelitas en Egipto, estaba siendo reemplazado por Él mismo, el Cordero de Dios perfecto, cuyo sacrificio estaba a punto de salvar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Pero la intimidad de esa noche fue rota por la sombra de la traición. Jesús, conmovido en su espíritu, anunció: «De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar». La confusión y la tristeza llenaron la habitación, mientras cada uno preguntaba: «¿Soy yo, Señor?». La agonía en Getsemaní. Después de la cena, salieron hacia un lugar que Jesús amaba, un huerto de olivos en las laderas del Monte de los Olivos, llamado Getsemaní, que significa prensa de aceite. Allí, bajo la luz de la luna llena de Pascua, el alma de Jesús comenzó a ser prensada. Dejó a la mayoría de los discípulos y llevó a Pedro, Jacobo y Juan un poco más adentro. Su angustia era tan abrumadora que les dijo, como leemos en Mateo, capítulo 26, versículo 38, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Se apartó un poco más y cayó sobre su rostro. El peso de todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, estaba comenzando a caer sobre sus hombros santos. Oró con una agonía que ningún ser humano ha conocido jamás. El versículo 39 registra su clamor:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La copa era la ira de Dios contra el pecado, que Él, el inocente, estaba a punto de beber en nuestro lugar. La lucha espiritual fue tan intensa que, como nos dice Lucas, su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían a tierra. 3 veces oró la misma oración, y 3 veces encontró a sus discípulos más cercanos dormidos, incapaces de velar con Él ni siquiera una hora. Finalmente, con su voluntad humana completamente sometida a la voluntad divina de su Padre, se levantó. La decisión estaba tomada. La batalla en el huerto estaba ganada. Se acercó a sus discípulos y les dijo: «Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». En la distancia, el brillo de las antorchas se abría paso entre los olivos. La hora más oscura de la historia había llegado. El arresto, el juicio y la crucifixión. La traición y los juicios ilegales. El silencio de la noche en Getsemaní fue roto por el sonido de una multitud armada. Judas Iscariote, uno de los 12, el que había compartido el pan con Jesús, los guiaba. Venían con espadas, palos, antorchas, una compañía de soldados romanos y guardias del templo, como si fueran a arrestar a un peligroso criminal. Judas se acercó a Jesús y con una hipocresía escalofriante le dijo: «Salve, maestro», y le dio un beso. Un beso, el símbolo universal del afecto y la amistad, fue pervertido para convertirse en la señal de la traición más infame de la historia. En ese momento de caos, Pedro, en un arrebato de lealtad equivocada, desenvainó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús lo detuvo de inmediato. «Vuelve tu espada a su lugar, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber». Y en un último acto de misericordia antes de su pasión, tocó la oreja del hombre y lo sanó. Lo arrestaron y lo llevaron a una serie de juicios ilegales durante la noche, primero ante Anás y luego ante Caifás, el sumo sacerdote. Buscaron falsos testigos, pero sus testimonios no concordaban. Finalmente Caifás le preguntó directamente bajo juramento: «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús, que había permanecido en silencio, rompió su silencio con una declaración de su identidad divina: «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo». Para el sumo sacerdote, esto fue blasfemia. Rasgó sus vestiduras y lo declararon reo de muerte. Mientras tanto, en el patio, Pedro, el discípulo que había prometido morir por él, fue reconocido por una criada. Atrapado por el miedo, negó conocer a Jesús. Lo negó 3 veces, la última con maldiciones, y justo entonces el gallo cantó. Lucas nos dice que en ese momento Jesús, desde adentro, se volvió y miró a Pedro. Esa mirada rompió el corazón de Pedro, quien salió y lloró amargamente. El juicio ante Pilato. Al amanecer, los líderes judíos, que no tenían la autoridad para ejecutar a nadie bajo la ley romana, llevaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Lo acusaron de sedición, de prohibir pagar tributo al César y de llamarse a sí mismo rey. Pilato interrogó a Jesús en privado. Impresionado por su dignidad y sus respuestas, Pilato salió y declaró a la multitud: «Yo no hallo en él ningún delito». Pero la multitud, incitada por los sacerdotes, gritaba pidiendo su crucifixión. Pilato, tratando de eludir la responsabilidad, lo envió a Herodes Antipas, quien también estaba en Jerusalén. Herodes se burló de Jesús, lo vistió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. En un último intento por liberarlo, Pilato ofreció a la multitud una elección, una costumbre de la Pascua: liberar a un prisionero,
Les preguntó si querían liberar a Jesús o a un notorio criminal llamado Barrabás, un asesino y un insurrecto. La multitud, en un frenesí de odio, gritó: «¡A Barrabás!». Pilato, frustrado y temeroso de un motín, cedió, ordenó que Jesús fuera azotado. El azote romano, el flagrum, era un instrumento de tortura terrible, diseñado para desgarrar la carne. Después de la brutal flagelación, los soldados se burlaron de él. Tejieron una corona con ramas de espino y la clavaron en su cabeza. Le pusieron un manto de púrpura, le dieron una caña como cetro y se arrodillaban ante él en una farsa cruel diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y lo escupían y lo golpeaban. Pilato lo presentó una vez más a la multitud, ensangrentado y desfigurado, esperando despertar compasión. «He aquí el hombre». Pero solo gritaron más fuerte: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Finalmente, Pilato se lavó las manos simbólicamente delante de todos, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo», y lo entregó para que fuera crucificado. La crucifixión en el Gólgota. Le cargaron la pesada viga transversal de la cruz sobre sus hombros destrozados y lo obligaron a caminar por las calles de Jerusalén hacia un lugar fuera de la muralla, llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Jesús, debilitado por la pérdida de sangre y la tortura, cayó bajo el peso. Los soldados obligaron a un hombre que pasaba, Simón de Cirene, a llevar la cruz por él. Cuando llegaron al Gólgota, le ofrecieron vino mezclado con hiel, un narcótico para adormecer el dolor, pero él se negó a beberlo. Quería enfrentar la muerte con plena conciencia. Lo desnudaron y lo clavaron en la cruz, con clavos de hierro atravesando sus muñecas y sus pies, y levantaron la cruz entre dos ladrones. Desde la cruz, en medio de una agonía indescriptible, Jesús pronunció 7 frases. La primera, una oración de perdón por sus verdugos: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Prometió el paraíso a uno de los ladrones arrepentidos: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Confió el cuidado de su madre, María, a su discípulo amado, Juan. «Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre». Al mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra durante 3 horas. Era como si la creación misma estuviera de luto. En esa oscuridad, Jesús cargó con el peso del pecado de toda la humanidad y gritó con una voz que partió el alma las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Estaba experimentando la separación de su Padre que nosotros merecíamos. Luego dijo: «Tengo sed», y finalmente, con la obra de redención completada, declaró con voz de victoria: «Consumado es». En griego, tetelestai, una palabra que significaba pagado por completo. La deuda del pecado había sido saldada. Su última palabra fue una entrega de confianza: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y entregó voluntariamente su vida. No se la quitaron, él la dio. En ese preciso instante, el velo del templo, la gruesa cortina que separaba el lugar santísimo del resto, se rasgó en 2 de arriba a abajo. La barrera entre Dios y la humanidad había sido rota. La tierra tembló, las rocas se partieron, y el centurión romano a cargo de la crucifixión, al ver todo lo que había sucedido, declaró con asombro: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». La resurrección y la ascensión. La tumba vacía. Con la muerte de Jesús, sus enemigos creyeron que habían ganado. El movimiento había sido aplastado, su líder ejecutado de la manera más humillante posible. Para los discípulos, la esperanza había muerto en esa cruz. Se escondieron, llenos de miedo y desolación. Pero incluso en la muerte, hubo actos de valentía. Un hombre rico y miembro del Sanedrín,
llamado José de Arimatea, que era discípulo de Jesús en secreto, fue osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Junto con Nicodemo, otro líder religioso que había buscado a Jesús de noche, prepararon el cuerpo con especias preciosas, lo envolvieron en lienzos de lino y lo depositaron en un sepulcro nuevo, tallado en la roca, que José había preparado para sí mismo. Hicieron rodar una piedra enorme para sellar la entrada. Los líderes religiosos, temiendo que los discípulos robaran el cuerpo para fingir una resurrección, fueron a Pilato y consiguieron una guardia de soldados romanos para vigilar la tumba y sellaron la piedra con el sello oficial del imperio. Humanamente, era imposible que alguien entrara o saliera. El sábado pasó en un silencio pesado y triste. Pero al amanecer del primer día de la semana, el domingo, cuando todavía estaba oscuro, algo que cambiaría el universo para siempre estaba a punto de suceder. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 1, nos cuenta que María Magdalena fue de mañana al sepulcro, y lo que vio la dejó sin aliento, vio quitada la piedra del sepulcro. La enorme piedra había sido removida. Corrió a buscar a Pedro y a Juan, gritando con angustia: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Los dos discípulos corrieron hacia la tumba. Juan, más joven, llegó primero, pero se detuvo en la entrada. Pedro, siempre impulsivo, entró directamente. Y lo que vieron fue asombroso. No había señales de un robo. Los lienzos de lino que habían envuelto el cuerpo de Jesús estaban allí, pero yacían vacíos, como si el cuerpo simplemente se hubiera desvanecido a través de ellos. El sudario que había cubierto su cabeza estaba cuidadosamente doblado en un lugar aparte. Juan entró después, vio la evidencia y el texto dice: «Y vio y creyó». Las apariciones del resucitado. Mientras ellos regresaban, confundidos pero con una chispa de esperanza, María se quedó llorando junto a la tumba vacía. Al asomarse, vio a dos ángeles vestidos de blanco, y al volverse, vio a un hombre que ella pensó que era el jardinero. Él le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, entre lágrimas, le suplicó que le dijera dónde habían puesto a su Señor. Y entonces el hombre pronunció su nombre de una manera que ella reconoció al instante, una manera que solo él podía hacerlo. El versículo 16 registra el momento más hermoso. Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y en un grito de reconocimiento y gozo puro exclamó: «Raboni», que quiere decir maestro. Era él, estaba vivo. La muerte no había podido retenerlo. La tumba estaba vacía. La promesa se había cumplido. Ese mismo día se apareció a otros discípulos, a dos de ellos que caminaban desanimados hacia un pueblo llamado Emaús. Se les unió en el camino y les explicó las Escrituras, mostrando cómo todo apuntaba a un Mesías que debía sufrir y resucitar. No lo reconocieron hasta que partió el pan con ellos esa noche. Esa misma noche, mientras los 10 discípulos restantes, Tomás no estaba, estaban reunidos a puertas cerradas, aterrorizados, Jesús apareció de repente en medio de ellos. No era un fantasma, les dijo: «Paz a vosotros». Les mostró las heridas en sus manos y en su costado, y comió con ellos para demostrar que tenía un cuerpo glorificado, pero real. Cuando le contaron a Tomás, él se negó a creer. Dijo famosamente: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, Jesús se apareció de nuevo, esta vez con Tomás presente. Se dirigió directamente a él: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás, abrumado por la evidencia y el amor de su Señor, cayó de rodillas y pronunció la confesión de fe más grande de los evangelios: «Señor mío y Dios mío». La ascensión.
Durante los siguientes 40 días, Jesús se apareció a muchas personas. El apóstol Pablo nos dice que en una ocasión se apareció a más de 500 hermanos a la vez. No fueron alucinaciones, fueron pruebas irrefutables de su resurrección. Durante este tiempo les enseñó sobre el reino de Dios y los preparó para la misión que les esperaba. Finalmente, los llevó al Monte de los Olivos, el mismo lugar donde había comenzado su agonía. Allí les dio sus últimas instrucciones, la gran comisión, y les prometió que no estarían solos, como leemos en Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, mientras ellos miraban, como describe el versículo 9, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús ascendió a los cielos, regresando a la gloria del Padre, para sentarse a su diestra, intercediendo por nosotros hasta el día de su regreso. Los discípulos se quedaron mirando al cielo, hasta que 2 ángeles les hablaron, prometiéndoles que este mismo Jesús, que habían visto ir al cielo, así vendría de nuevo. La era del Evangelio había comenzado. El nacimiento de la Iglesia, Pentecostés. La espera en el aposento alto. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos no se dispersaron, obedecieron, regresaron a Jerusalén, al aposento alto, y se unieron en oración constante. Eran unas 120 personas, incluyendo a los apóstoles, a las mujeres que habían seguido a Jesús, a su madre María y a sus propios hermanos, que ahora creían en él. Esperaban, no sabían exactamente qué, pero esperaban la promesa del Padre, el Consolador que Jesús les había anunciado. 10 días después, llegó la fiesta judía de Pentecostés. Jerusalén estaba abarrotada. Judíos devotos de todas las partes del Imperio Romano, de Mesopotamia, de Asia Menor, de Egipto, de Roma misma, habían venido a celebrar. Era el momento perfecto en el plan de Dios. La venida del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, nos sitúa en la escena. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente el cielo irrumpió en su reunión. El versículo 2 lo describe, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No era un viento físico, sino el sonido del poder de Dios. Luego, una señal visible apareció. El versículo 3 continúa, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pequeñas llamas de fuego celestial danzaban sobre sus cabezas, la señal visible de la presencia purificadora y poderosa del Espíritu. Y el resultado fue una transformación interior instantánea, como leemos en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estos galileos, hombres y mujeres sencillos, comenzaron a alabar a Dios en idiomas que nunca habían aprendido. El estruendo atrajo a la multitud multinacional que estaba en las calles, y quedaron absolutamente atónitos. Hechos capítulo 2, versículo 6, nos dice, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Un hombre de Partia escuchaba las maravillas de Dios en parto, un romano las escuchaba en latín, un egipcio en su dialecto. Era lo contrario a la Torre de Babel. Allí, el orgullo humano llevó a la confusión de lenguas y la dispersión. Aquí la humildad y la obediencia llevaron al milagro de la comunicación y la unidad. Se preguntaban, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El primer sermón y el nacimiento de la Iglesia.
En ese momento, Pedro, el mismo hombre que 50 días antes había negado a Jesús por miedo a una criada, se puso en pie. Lleno del poder del Espíritu Santo, ya no era el pescador temeroso, sino un predicador audaz. Comenzó a predicar el primer sermón de la historia de la iglesia. Les explicó que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía de Joel. Y luego, con una valentía asombrosa, les habló directamente de Jesús de Nazaret, a quien ellos habían crucificado. Les demostró con las Escrituras que Jesús era el Mesías, que Dios lo había resucitado de los muertos y que ahora estaba exaltado a la diestra de Dios. Sus palabras, ungidas por el Espíritu, fueron como una espada que penetró sus corazones. El versículo 37 describe su reacción. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». La respuesta de Pedro fue clara y directa, como vemos en el versículo 38. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». El versículo 41 nos dice: «Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas». En un solo día, la iglesia nació, de un pequeño grupo de 120 seguidores temerosos a una comunidad vibrante de más de 3,000 creyentes. Estas personas, de todas las naciones, se convirtieron en el cuerpo de Cristo en la tierra, la primera iglesia cristiana. Y su forma de vida era tan radicalmente diferente que el mundo no podía ignorarla. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Tenían todo en común, vendían sus propiedades para ayudar a los necesitados y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Su amor mutuo era su mayor testimonio. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La llama que se encendió en ese aposento alto había comenzado a extenderse por todo el mundo. La persecución y el primer mártir. El ministerio y la acusación de Esteban. El crecimiento explosivo de la iglesia en Jerusalén no pasó desapercibido. Los mismos líderes religiosos que habían conspirado para crucificar a Jesús ahora veían con alarma cómo el movimiento que intentaron extinguir resurgía con un poder y una audacia aún mayores. La predicación de la resurrección era una acusación directa contra ellos y una amenaza a su autoridad. La persecución no tardó en llegar. Comenzó con el arresto de Pedro y Juan, después de que sanaran a un hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo. Cuando el Sanedrín les ordenó que dejaran de hablar en el nombre de Jesús, su respuesta fue valiente y desafiante: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Pero la primera sangre que se derramó por la fe cristiana no fue la de un apóstol, sino la de un hombre llamado Esteban. El libro de los Hechos nos lo presenta como uno de los 7 diáconos elegidos para servir a las viudas, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero Esteban era más que un administrador. Hechos, capítulo 6, versículo 8, nos dice que estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su predicación era tan convincente y su sabiduría tan profunda que sus oponentes no podían refutarlo en el debate. Frustrados y llenos de envidia, recurrieron a la mentira. Sobornaron a hombres para que lo acusaran falsamente de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Mientras los falsos testigos lo acusaban, el rostro de Esteban no mostraba miedo, sino una paz sobrenatural. Hechos, capítulo 6, versículo 15. Dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El martirio de Esteban y sus consecuencias.
En lugar de defenderse, Esteban aprovechó la oportunidad para predicarles un sermón poderoso y valiente. Recorrió toda la historia de Israel, desde Abraham hasta Salomón, demostrando cómo su nación había rechazado sistemáticamente a los profetas que Dios les había enviado, culminando en el rechazo y asesinato del Mesías mismo. Sus palabras finales fueron una acusación directa y penetrante, como leemos en Hechos capítulo 7, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esta verdad los enfureció hasta el punto de crujir los dientes de rabia. Pero en ese momento de odio terrenal, a Esteban se le concedió una visión celestial. El versículo 55 nos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y exclamó: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Para ellos, esto fue la blasfemia final. Dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras las piedras mortales golpeaban su cuerpo, Esteban no maldijo a sus verdugos. Al contrario, hizo dos oraciones que recordaban a las de su Señor en la cruz. Primero, encomendó su espíritu: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, puesto de rodillas, clamó a gran voz por sus asesinos, como leemos en el versículo 60. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, no murió, se durmió en el Señor. El libro de los Hechos añade un detalle crucial. A los pies de los que apedreaban a Esteban, un joven llamado Saulo guardaba sus ropas, consintiendo en su muerte. Este Saulo, un fariseo celoso y brillante, se convertiría en el principal motor de una persecución generalizada que se desató contra la Iglesia. La muerte de Esteban no fue una derrota para la Iglesia, fue una semilla. La persecución que siguió obligó a los creyentes a huir de Jerusalén, esparciéndose por las regiones de Judea y Samaria, y a donde quiera que iban, llevaban consigo el Evangelio. Lo que Satanás intentó para destruir la Iglesia, Dios lo usó para extenderla. La sangre del primer mártir se convirtió en la semilla de miles de nuevos creyentes. La conversión y las misiones de Pablo. Saulo, el perseguidor, y su conversión. De entre todos los que perseguían a la naciente Iglesia, ninguno era más temido, más metódico y más apasionado que Saulo de Tarso. No era un simple matón, era un fariseo brillante, educado a los pies del famoso rabino Gamaliel, un ciudadano romano con un celo ardiente por la ley de Dios. Estaba genuinamente convencido de que los seguidores de Jesús eran una secta herética y peligrosa que debía ser erradicada por completo. El libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 3, describe su furia, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Su nombre infundía terror en los corazones de los creyentes. Pero su celo no se limitaba a Jerusalén. Hechos capítulo 9, versículo 1, nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a más de 200 kilómetros de distancia, para arrestar a cualquier cristiano que encontrara y traerlo encadenado a Jerusalén. Con estas cartas en mano, emprendió el viaje, convencido de que estaba haciendo la obra de Dios. Pero en el camino, cuando se acercaba a Damasco, el Dios al que creía servir lo detuvo en seco. El versículo 3 nos cuenta el evento que cambió la historia. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Era mediodía, pero esta luz era más brillante que el sol. Saulo cayó al suelo, cegado.
Y entonces escuchó una voz que le hablaba en su propio idioma, en arameo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Confundido y aterrorizado preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta que recibió destrozó su mundo y su teología por completo. La voz dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese instante, Saulo comprendió la verdad aterradora. Al perseguir a la iglesia, estaba persiguiendo a Jesús mismo. El Jesús que él creía un impostor muerto estaba vivo, glorificado, y le estaba hablando desde el cielo. La persecución se detuvo. El perseguidor había sido alcanzado. Ciego y en shock, fue llevado de la mano a Damasco, donde permaneció 3 días sin ver, sin comer y sin beber, orando y tratando de procesar la revelación que había transformado su vida. Dios envió a un discípulo llamado Ananías para que orara por él. Sus ojos fueron sanados, fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. Pablo, el apóstol a los gentiles, Saulo el perseguidor, se convirtió en Pablo el predicador. El mayor enemigo del Evangelio se convirtió en su más grande campeón. Con la misma pasión con la que antes había destruido la iglesia, ahora comenzó a edificarla, predicando audazmente en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Después de un tiempo de preparación, el Espíritu Santo llamó a Pablo y a su compañero Bernabé para una misión especial. En la iglesia de Antioquía, donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos, Hechos, capítulo 13, versículo 2, nos dice: «Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Así comenzaron los viajes misioneros de Pablo, una serie de expediciones épicas que llevarían el Evangelio desde Asia Menor hasta el corazón de Europa. En su primer viaje navegaron a Chipre y luego a través de lo que hoy es Turquía. Su estrategia era ir primero a la sinagoga judía, pero cuando el mensaje era rechazado, se volvían a los gentiles, los no judíos. En su segundo viaje, una visión lo llamó a cruzar a Macedonia. Por primera vez, el Evangelio llegaba oficialmente a suelo europeo. En Filipos, él y su compañero Silas fueron arrestados, azotados brutalmente y encarcelados en el lugar de máxima seguridad. Pero a medianoche, en lugar de quejarse, cantaban himnos a Dios. Un terremoto milagroso abrió las puertas de la prisión, lo que llevó a la conversión del carcelero y toda su familia. En Atenas, predicó a los filósofos griegos en el Areópago, hablándoles del Dios no conocido. En Corinto, una ciudad notoria por su inmoralidad, estableció una iglesia fuerte. En Éfeso, durante su tercer viaje, su ministerio fue tan poderoso que la gente que practicaba la magia quemó sus libros ocultistas en una hoguera pública. Pablo enfrentó naufragios, apedreamientos, azotes, hambre y peligros constantes, pero nada lo detuvo. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de la gracia transformadora de Dios. El hombre que una vez había intentado destruir la fe se convirtió en el arquitecto principal de su expansión por todo el mundo conocido, escribiendo casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento y sentando las bases teológicas para la iglesia de los siglos venideros. El Concilio de Jerusalén, una iglesia para todas las naciones. La controversia en Antioquía, mientras Pablo y Bernabé llevaban el Evangelio a los gentiles con un éxito asombroso, surgió en la iglesia una controversia que amenazaba con dividirla en dos. La pregunta era fundamental: para que un gentil se convirtiera en cristiano, ¿debía primero convertirse en judío? Algunos creyentes de origen judío, especialmente aquellos que habían sido fariseos, bajaron de Judea a Antioquía y comenzaron a enseñar una doctrina muy diferente a la de Pablo. Hechos capítulo 15, versículo 1, resume su mensaje: «Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos».
Insistían en que los gentiles debían guardar toda la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, para ser aceptados por Dios. Esto contradecía el corazón mismo del evangelio que Pablo predicaba: la salvación por gracia, a través de la fe en Jesucristo, y no por las obras de la ley. Se generó una discusión y contienda no pequeña. La unidad de la Iglesia y la naturaleza misma de la salvación estaban en juego. Para resolver este asunto crucial, la Iglesia de Antioquía decidió enviar a Pablo, a Bernabé y a otros a Jerusalén para consultar con los apóstoles y los ancianos. Este encuentro se conoce como el Concilio de Jerusalén, la primera gran cumbre teológica de la historia de la Iglesia. La decisión en Jerusalén, cuando llegaron, la discusión fue intensa. Los del partido de los fariseos que habían creído insistían en su postura. Entonces, después de mucho debate, Pedro se levantó para hablar. Les recordó a todos su propia experiencia años atrás en la casa de Cornelio, un centurión romano. Les contó cómo Dios le había mostrado en una visión que no debía llamar impuro a ningún hombre, y cómo el Espíritu Santo había descendido sobre Cornelio y su familia, gentiles incircuncisos, de la misma manera que había descendido sobre ellos en Pentecostés. Pedro concluyó con una declaración poderosa y unificadora, como leemos en Hechos capítulo 15, versículo 11, «Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos». La salvación era igual para todos, judíos y gentiles, por gracia. Luego, Pablo y Bernabé tomaron la palabra y contaron las maravillas y señales que Dios había hecho a través de ellos entre los gentiles, confirmando el testimonio de Pedro. Finalmente, Santiago, el hermano del Señor y líder de la iglesia en Jerusalén, un hombre profundamente respetado por su piedad judía, dio el veredicto final. Citando al profeta Amós, demostró que la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios era parte del plan profético de Dios desde el principio. Su decisión, registrada en el versículo 19, fue sabia y conciliadora, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No se les impondría la carga de la ley mosaica. La salvación era verdaderamente por fe. Sin embargo, para promover la unidad y no ofender innecesariamente a sus hermanos judíos, les pidieron a los creyentes gentiles que se abstuvieran de 4 cosas: de la contaminación de los ídolos, no comer carne sacrificada a ídolos, de fornicación, de ahogado, animales estrangulados y de sangre. Eran prácticas comunes en el mundo pagano que eran especialmente abominables para los judíos. La decisión fue escrita en una carta y enviada a las iglesias gentiles. Cuando la leyeron en Antioquía, el resultado fue un gran gozo. La crisis había sido superada. La libertad del Evangelio había sido preservada. Este concilio fue un momento decisivo. Oficialmente abrió las puertas de la Iglesia al mundo entero, sin barreras étnicas o culturales. Afirmó que el cristianismo no era una mera secta del judaísmo, sino una nueva creación, una familia global unida no por la sangre o la ley, sino por la fe en Jesucristo. La decisión del Concilio de Jerusalén allanó el camino para que el Evangelio se convirtiera en lo que es hoy, una fe para todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. La revelación final a Juan. La visión del Cristo glorificado. Pasaron las décadas. La Iglesia se había extendido por todo el Imperio Romano, pero con la expansión vino una persecución cada vez más feroz. La mayoría de los apóstoles originales ya habían sellado su testimonio con su propia sangre, muriendo como mártires. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Pablo fue decapitado. Solo quedaba uno del círculo íntimo de Jesús, Juan, el discípulo amado. Ahora era un anciano, probablemente de más de 90 años. Pero su fe y su predicación seguían siendo tan ardientes como en su juventud.
El emperador romano Domiciano, en un intento de silenciar su poderosa voz, lo desterró a la pequeña y rocosa isla de Patmos, en el mar Egeo, una colonia penal para prisioneros políticos. Imagina a este anciano apóstol, solo, exiliado, lejos de las iglesias que amaba. Podría haber sido un final triste y solitario para el último de los apóstoles, pero Dios tenía un último y glorioso capítulo reservado para él. Juan mismo nos cuenta lo que sucedió en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Un domingo, el día del Señor, mientras Juan estaba en espíritu de oración, tuvo una experiencia que trascendió el tiempo y el espacio. El versículo 10 dice: «Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta». Al volverse, vio una visión celestial de 7 candeleros de oro, y en medio de ellos vio a alguien a quien reconoció al instante, pero con una apariencia radicalmente diferente a como lo había conocido en Galilea. Era Jesús, pero no el humilde carpintero. Era el Cristo glorificado, el Rey del universo en todo su esplendor. La descripción es sobrecogedora. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido y su voz como el estruendo de muchas aguas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ante tal majestuosidad, Juan, el que una vez se había recostado en el pecho de Jesús, cayó a sus pies como muerto. Pero el Señor glorificado puso su mano derecha sobre él y le dijo las palabras que han consolado a los creyentes a lo largo de los siglos, como leemos en el versículo 17: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». La revelación del futuro. Jesús le ordenó que escribiera todo lo que iba a ver en una serie de visiones, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Y durante los días siguientes, el velo entre el cielo y la tierra fue descorrido para Juan. Recibió mensajes para 7 iglesias de Asia, cartas de ánimo, advertencia y corrección. Fue llevado en espíritu al salón del trono del universo y vio a Dios Padre sentado en su trono, rodeado de una adoración celestial incesante. Vio al Cordero que fue inmolado, a Jesucristo como el único digno de abrir el rollo del plan redentor de Dios para la historia. Contempló los juicios que vendrían sobre un mundo rebelde durante un tiempo de gran tribulación, los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios. Presenció la guerra cósmica entre el bien y el mal, la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria, montado en un caballo blanco, para juzgar al mundo y establecer su reino de justicia. La promesa final. Y finalmente, Juan vio la culminación de toda la historia, un cielo nuevo y una tierra nueva. Vio la nueva Jerusalén, la ciudad santa, descendiendo del cielo, preparada como una esposa para su esposo. Y oyó una gran voz que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Era la visión de la redención final, la restauración de todas las cosas, el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en el jardín del Edén. El libro y toda la Biblia terminan con una promesa y una oración. La promesa de Jesús en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, «Ciertamente vengo en breve». Y la respuesta anhelante de Juan, que es la respuesta de toda la iglesia a lo largo de la historia: «Amén, sí, ven, Señor Jesús». Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia más grande jamás contada. Una historia que comienza en la humildad de un pesebre
y culmina en la majestad del trono del universo. Una historia de un Dios que se hizo hombre, caminó entre nosotros, nos enseñó a amar y luego murió en nuestro lugar para ofrecernos el perdón y la vida eterna. Una historia que no termina en una cruz ni en una tumba, sino en una gloriosa resurrección y en la promesa de un reino eterno. Esta no es simplemente una crónica de eventos antiguos, es una historia viva que sigue desarrollándose hoy en los corazones de millones de personas en todo el mundo. El mismo Jesús que sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores y venció a la muerte, sigue ofreciendo esa misma sanidad, ese mismo perdón y esa misma victoria a cada uno de nosotros hoy. El mensaje del Nuevo Testamento es radicalmente simple y profundamente transformador. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán roto o perdido te sientas. Hay un Dios que te ama con un amor incondicional, un amor tan grande que dio a su único Hijo para que tú pudieras tener vida. La historia de Jesús es una invitación personal. Una invitación a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y a confiar en su gracia. Una invitación a cambiar la desesperanza por la fe, el miedo por el amor y la muerte por la vida eterna. Tal vez, mientras escuchabas esta historia, algo en tu corazón se conmovió. Tal vez te viste a ti mismo en la multitud que necesitaba sanidad, en el discípulo que dudaba, en el pecador que necesitaba perdón. Si es así, no es una coincidencia, es el eco de la voz del Creador llamándote a casa. Si esta historia ha tocado tu corazón como ha tocado el mío, no la guardes para ti solo. La fe que no se comparte, se apaga. Los primeros cristianos cambiaron el mundo simplemente contando esta historia a una persona a la vez. Tú puedes hacer lo mismo. Dale me gusta a este video, no solo como un clic, sino como un amén a esta verdad. Suscríbete a nuestro canal para que juntos podamos seguir explorando las maravillas de la palabra de Dios. Y lo más importante, comparte este video con esa persona que sabes que necesita escuchar un mensaje de esperanza. Esa persona que está buscando un propósito. Esa persona que necesita conocer el amor incondicional de Jesús. Juntos podemos ser parte de la continuación de esta historia, llevando esta luz a cada rincón del mundo, tal como lo hicieron aquellos valientes pescadores hace 2000 años. En los comentarios me encantaría leer cuál fue el momento de esta historia que más te impactó. ¿Fue la fe de María, la audacia de Pedro, la transformación de Pablo? Comparte tu reflexión para que podamos animarnos unos a otros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino la carta de amor de Dios para ti. Que la paz y la gracia del Señor Jesús estén contigo hoy y siempre. Amén.